tiempo, un espacio especial a partir del día 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, que él ha llamado la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Es una jornada de oración ecuménica para pedir y tomar conciencia de este cuidado por la creación. Siguiente slide. Eso comienza el 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 1 de septiembre, ya desde hace 50 años, se determinó celebrar ese día como el Día de la Madre Tierra. Y se celebran precisamente en este año 2020 los 50 años de haber estipulado ese día como día especial de celebración. Desde el día 1, entonces, estamos ya comenzando a celebrar la jornada de oración. Siguientes slides. Este año cobra una especial manera de celebración porque el Papa nos está invitando a un jubileo. Saben ustedes que los jubileos dentro de la iglesia son celebraciones especiales a partir de aniversarios, como lo son el 50 aniversario de alguna realidad que queramos celebrar. El número 50, que tiene que ver con el jubileo, pues de esta declaración del Día de la Tierra, de la Madre Tierra, el Papa ha querido que en este año específicamente celebremos un jubileo de este espacio de estas 4 o 5 semanas hasta el 4 de octubre. Siguiente. Escuchemos al Papa. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Por eso el Papa, al invitarnos a celebrar este gran jubileo, nos está invitando a vivir como 5 tiempos especiales. Vamos a explicarlos muy brevemente. Esos 5 tiempos especiales, tiempo para recordar este jubileo, como digo, lo estamos viviendo en este mes de septiembre hasta el 4 de octubre. Él nos invita a tener un tiempo para recordar. ¿Recordar qué? Recordar nuestra identidad, lo que somos. El Papa nos ha recordado que la identidad más profunda de lo que somos casa común. Con esta interdependencia, interconexión que todos debemos tener y vivir. Segundo, tiempo para regresar. Regresar significa, pues, volver a casa. Es como arrepentirnos de la inconsciencia con la que hemos vivido estas relaciones importantes con la naturaleza, con Dios, con los demás. Y hay que vivir esta conversión ecológica, intentar regresar a casa, regresar a lo que somos realmente. Tercero, tiempo para descansar. Descansar, ¿por qué? Porque es tiempo para mirar y reposar en el corazón las cosas verdaderamente importantes. En el tiempo de la pandemia, la naturaleza ha descansado tremendamente de la explotación, del consumismo, de la depredación a la que la hemos sometido y se ha notado porque los animales están más libres, la fauna también, la flora y también, pues, decían, la capa de ozono, pues también ha mejorado. La naturaleza descansa.
pero también tenemos que descansar nosotros que estamos habituados a una vida frenética, atender al corazón. También tiempo para reparar. ¿Qué es lo que tenemos que reparar? Bueno, pues estamos invitados a ir cambiando nuestros estilos de vida. Hay una de las cosas que nosotros los de a pie, que no tenemos grandes responsabilidades a nivel mundial, sino que somos personas comunes, podemos hacer, y es cambiar nuestros hábitos de consumo. El consumismo es una de las cosas que más colabora pues a la depredación de los recursos naturales y luego a, digamos, la expulsión de basura que viene a deteriorar toda la naturaleza. Pues hay que reparar, hay que cambiar esos hábitos que teníamos. Y finalmente, un tiempo para celebrar, un tiempo para alegrarnos. Yo creo que nuestras comunidades claretianas solidarias son espacios donde podemos celebrar la vida, celebrar las cosas que vamos a ir alcanzando y lo que Dios va haciendo junto a nosotros. Así que eso es la manera como el Papa nos está invitando a celebrar este jubileo de la Jornada Mundial de Oración por la creación, el cuidado de la creación. Les recuerdo también que estamos en el mes de la Biblia, en el mes de septiembre, y la palabra de Dios pues toma un lugar muy importante en nuestro caminar. Bien, hermanos, vamos entonces a comenzar nuestro encuentro. Le voy a pedir al Padre Luis Enrique que nos entone la canción tema de las parroquias claretianas solidarias y nosotros desde nuestros hogares pues le acompañamos cantando. La palabra se hace carne y habita entre nosotros, transformando nuestra realidad. Tras las huellas del Maestro, discípulos misioneros, enviados a evangelizar. Ha llegado el tiempo nuevo de encuentro y de esperanza, el tiempo de la fraternidad. Guiados por su palabra, vida, copa, pan y agua, los hermanos en comunidad. En Jesús, el Hijo de Dios, hermano y Señor, nuestro
Bien, vamos ahora en este momento a orar juntos con la oración de nuestras comunidades claretianas solidarias. La van a tener ahí en pantalla, la iré recitando y ustedes también desde sus hogares van recitando también la oración y unimos nuestro espíritu pidiéndole al Señor que nos asista en este tiempo nuevo que nos está tocando vivir. Oración por las parroquias claretianas solidarias. Todos. Señor, hemos reconocido tu voz en este tiempo nuevo, en tu inagotable amor de Padre, que quiere que todos se salven y no se cansa de buscarnos para dispensarnos tu misericordia e invitarnos al banquete del reino en la alegría y la fraternidad. Señor, hemos reconocido tu voz en este tiempo nuevo. En Jesús, el amor hecho hombre de muerte y resurrección, que quiere que todos te sigan y nos hagamos tus discípulos. Señor, hemos reconocido tu voz en este tiempo nuevo. En el Espíritu Santo que mantiene ardiendo nuestro corazón en el amor del Padre y del Hijo, que nos pide abrazar la comunidad, que nos envía a encender a otros en el fuego de su amor para juntos transformar el mundo. Que seamos más del Señor y más de los demás, que celebremos tu presencia en la luz de tu palabra, en el agua que nos regenera, en el pan que nos alimenta, en la copa que invita a la entrega y en la vida comunión de hermanos. Por intercesión del corazón de María, estrella de la nueva evangelización, y de San Antonio María Claret, modelo de discípulo misionero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, en este momento vamos a utilizar el recurso de un video porque el padre Norberto nos ayuda a introducir el tema formativo que vamos a tener. Como siempre, saben que tenemos este momento formativo y luego tenemos un momento en el que vamos a poder compartir lo que hemos escuchado. Ponemos entonces esta introducción del padre Norberto. Muy buenas noches a todos, líderes de las parroquias claretianas solidarias. Durante estos miércoles hemos estado desarrollando el tema del cuidado, bajo el tema el que te cuida, te envía. Dios nuestro Señor es el que nos cuida y Dios nuestro Señor es el que nos envía a cuidar. Y este tema del cuidado, esta misión de cuidar, pues ya saben, abarca toda la realidad. Lo hemos visto, porque somos seres interdependientes, interconectados, somos seres intercomunicados. En este sentido, el cuidado abarca 4 dimensiones fundamentales. Ya hemos visto 3, esta noche vamos a ver la 4ª dimensión. La primera dimensión es la dimensión personal, la segunda es la dimensión social, la tercera la dimensión cósmica y la 4ª es la dimensión trascendente. La dimensión personal hace referencia al cuidado de nosotros mismos, la dimensión social al cuidado de los demás, la dimensión cósmica viene de cosmos, mundo, hace referencia al cuidado de la casa común o al cuidado de la naturaleza. Y la 4ª dimensión es la dimensión trascendente, que es la que vamos a desarrollar esta noche, que es el cuidado o el cultivo de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios.
Escucharemos un fragmento de la charla o de la reflexión del padre Gonzalo Fernández, misionero claretiano, que todos conocemos ya, que es miembro del equipo del gobierno general de los claretianos, que vive en Roma y encargado de la prefectura de espiritualidad, de animar todo lo que es la vida espiritual de la congregación, de los misioneros claretianos. El padre Gonzalo desarrolla este tema bajo el título Vivir como adoradores, y lo desarrolla en 3 tiempos. Hay 3 subtítulos. El primero es la tentación de la idolatría. El segundo subtítulo es la experiencia fundamental. Y el tercer subtítulo es la actitud vital. En cuanto al primer punto, la tentación de la idolatría, pues hace referencia al obstáculo que nos impide la experiencia fundamental de Dios. El ídolo es aquello que quiere usurpar el lugar que le ocupa o que le corresponde a Dios. Y en este sentido, el padre Gonzalo nos va a hacer una presentación de los ídolos clásicos y también de los ídolos modernos, que asaltan nuestro corazón y ocupan el lugar que solo a Dios le corresponde, porque solo a Dios adorarás. El segundo subtema es la experiencia fundamental. Hace referencia la experiencia fundamental al encuentro con el tesoro. Hay una búsqueda, hay una sed en el ser humano, y cuando el ser humano encuentra este tesoro, esta fuente de agua que sacia, pues podríamos decir, ha hecho la experiencia fundamental del único que es el absoluto de nuestra vida. Y aquí hará referencia a los grandes místicos, a los contemplativos, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, aquella experiencia de solo Dios basta, o la experiencia de San Agustín de Hipona, aquella experiencia fundamental que lo llevó a frases tan amplias como nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O también la experiencia fundamental de San Antonio María Claret, cuando en unos ejercicios espirituales dejó por escrito aquella frase: tú, Señor, eres para mí suficientísimo. De modo que él desarrollará en este segundo subtema la experiencia fundamental. El primer tema, el tema de la tentación de los ídolos, quitar el obstáculo para poder hacer la experiencia fundamental. Y luego llegar al tercer punto, tercer subtema, que es la actitud vital. Esa actitud brota del encuentro con el tesoro. Y en este tercer punto, en tercer subtema, el padre Gonzalo Fernández va a desarrollar una experiencia de mística, una experiencia de oración, recogida aprovechando unas palabras del Papa Francisco, el modo de orar que es la adoración, que lo resumo brevemente para dar espacio a la conferencia. La adoración es fundamentalmente un estar ante el único Dios verdadero, el único que es el absoluto de nuestra vida, y no hace falta nada más, sencillamente hasta incluso guardar silencio ante el misterio de aquel que es el absoluto de nuestra vida, con el alma postrada, así dirá el Papa Francisco. Para iniciar este encuentro, vamos entonces a dar espacio al padre Gonzalo Fernández, que nos va a incluir la oración de inicio. Él se va a servir del Salmo 16, y con ese salmo él va a desarrollar el tema de esta noche. Adelante. Les recuerdo, hermanos, que deben tener a mano algo con que escribir y un papel, una libreta que les pueda servir para que puedan anotar las palabras o frases o cosas que les pueda llamar la atención. Porque sobre eso luego que vamos a poder compartir en los grupos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues escuchamos al padre Gonzalo.
Cuando examinamos los documentos capitulares de los capítulos generales de los misioneros claretianos después del Concilio Vaticano II, no encontramos ni el sustantivo adoración ni el verbo adorar. Parece que no forman parte de nuestro diccionario claretiano. Y sin embargo, en la declaración del último capítulo general, hay un proceso de transformación, el tercero, que lleva por título Adoradores de Dios en el Espíritu. Los claretianos, y quizá también algunos hermanos y hermanas de otros grupos de la familia claretiana, sabemos muy bien que esta novedad no nació de nosotros. Probablemente fue una inspiración de Dios a través de las palabras que el Papa Francisco nos dirigió el 11 de septiembre de 2015. Las vamos a escuchar una vez más. Adorar. Nosotros en el mundo de la eficiencia hemos perdido el sentido de la adoración. Incluso en la oración, ¿no es cierto? Rezamos, alabamos al Señor, pedimos, agradecemos, pero la adoración, ese estar delante del único Dios, de aquello que es lo único, que no tiene precio, que no se negocia, que no se cambia, y todo lo que está fuera de él es imitación de cartón, es ídolo. Adorar. En esta etapa hagan un esfuerzo por crecer en este modo de oración, la adoración. Adoren a Dios. Es una carencia de la Iglesia en este momento, por falta de pedagogía. Ese sentido de la adoración que vemos en los primeros capítulos de la Biblia, ¿no? Adorar al único Dios. No tendrás, acuérdate Israel, no tendrás otro Dios más que el único Dios, hay adorar. A Él solo adorarás, ¿no? Ese perder tiempo sin pedir, sin agradecer, incluso sin alabar, solamente adorar, con el alma postrada. No sé por qué siento decirles esto, pero siento que se los debo decir. Me sale de adentro. De estas palabras que hemos escuchado, recordemos lo más sustancial. Adorar es estar delante del único Dios, de aquello que es lo único que no tiene precio, que no se negocia, que no se cambia. Todo lo que está fuera de él es imitación de cartón, es ídolo. Adorar. En esta etapa, hagan un esfuerzo por crecer en este modo de oración, la adoración. Adoren a Dios, ese perder tiempo sin pedir, sin agradecer, incluso sin alabar. Solamente adorar, con el alma postrada. ¿Cuántas veces hemos citado estas palabras en los últimos 5 años? Porque hemos intuido que a través de las palabras del Papa, Dios nos estaba dirigiendo un mensaje muy claro a los misioneros claretianos, pero quizá también a las demás familias o a los demás grupos dentro de la familia claretiana. Quisiera inspirar la meditación de este viernes en un salmo que expresa muy bien la dinámica de la adoración. El salmo que, según nuestro hermano ya fallecido, Ángel Aparicio, más ha influido en la historia de la vida consagrada. Me refiero al Salmo 16, que muchos de ustedes probablemente saben de memoria porque lo recitamos en la liturgia de las horas. Permítanme que antes de empezar la reflexión, lea este salmo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Vamos a organizar la meditación de esta mañana en 3 tiempos. El primero, la tentación de la idolatría. El segundo, la experiencia fundamental. Y el tercero, la actitud vital. Empecemos por la tentación de la idolatría. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Creo que la insistencia que el Papa Francisco tiene sobre la adoración en estos años de su pontificado se debe a que él cree que estamos viviendo tiempos no de incredulidad, sino más bien de idolatría. Es decir, tiempos en los cuales algunas realidades penúltimas pretenden ocupar el lugar de la realidad última, que es Dios. Todos nosotros recordaremos la famosa frase de Chesterton, que es como un despertador. Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo. Cuando no dirigimos esta capacidad que los seres humanos tenemos de trascendencia a la realidad última de Dios, entonces, consciente o inconscientemente, la proyectamos a otras realidades penúltimas. Y eso es precisamente la idolatría, la adoración de los ídolos. El salmista dice que quienes así actúan, los idólatras, multiplican las estatuas a dioses extraños. ¿Quiénes son estos dioses extraños? O estos ídolos a los que también nosotros hoy hacemos libaciones con nuestras manos y cuyos nombres tenemos en nuestros labios. Creo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior un pequeño santuario lleno de Baales y otros diosecillos a los cuales les dedicamos nuestra atención. Y probablemente esta mañana es una oportunidad extraordinaria para hacer un examen. Sencillamente para caer en la cuenta de que somos quizá más idólatras de lo que a primera vista parecemos. Para poner nombre a estos ídolos que nos roban la energía y que nos impiden creer en Dios con todo nuestro corazón. Creo que un ídolo que compartimos muchos es el propio yo y su ideal de autorrealización por encima de todo. Hoy el yo en nuestra sociedad occidental es el Dios número 1. Mi cuerpo, mi futuro, mis relaciones, mis posesiones, mi proyecto personal. ¿Cuántas veces en la dinámica de las comunidades religiosas se producen choques entre las exigencias de los proyectos de cada individuo y las exigencias del proyecto comunitario? Y creo que algo parecido puede suceder también en las familias. Cada uno quiere defender lo propio y eso se coloca por encima de todo. Hay un segundo ídolo que podríamos denominarlo genéricamente mi casa. No me estoy refiriendo al espacio físico donde vivimos, sino al conjunto de experiencias que constituyen nuestro entorno emocional, afectivo e ideológico. Por ejemplo, la lengua. Se dice que la verdadera patria de uno no es el espacio físico donde ha nacido, sino la lengua que habla. O, por ejemplo, la propia cultura, la tribu, el país, la bandera. Estamos viviendo, por una parte, un tiempo de globalización y, por otra, un estallido de nacionalismos excluyentes en muchas partes del mundo. Para algunas personas que han dejado de creer en Dios, la propia patria, la propia bandera, la propia lengua, es el Dios, el ídolo al que sacrifican todo, su dinero, su tiempo, su interés. Y es curioso que hay a veces una correlación sociológica entre emergencia del nacionalismo y desaparición o descenso de la práctica religiosa. A veces también nuestros ídolos son nuestras causas.
que pueden ser causas muy nobles, la causa por la justicia, la paz, el cuidado de la casa común, tantas causas que realmente forman una unidad con nosotros. Casaldáliga habla a menudo de que él es él y sus causas, pero tenemos que estar con los ojos muy abiertos, porque las causas, por nobles que sean, incluida la causa de Dios, se pueden convertir en ídolos, cuando transformamos en último lo que siempre es penúltimo. A veces también nuestros ídolos son nuestras aficiones. El fútbol, dicen que no hay nada más global hoy por hoy, no hay religión, entre comillas, más universal que el fútbol. O el deporte en general, la música, el viajar. Y ustedes habrán visto que hay personas que están dispuestas a sacrificar todo por estas pasiones. O los motores que siempre han movido a los seres humanos y a los cuales hace referencia el padre Claret en su autobiografía, el dinero, el placer y el poder. Son ídolos sempiternos que acompañan a los seres humanos. Y yo añadiría un grupo más, mis prácticas, entendiendo por mis prácticas las rutinas que me dan seguridad en la vida, incluyendo mis prácticas religiosas, que pueden acabar siendo ídolos, porque yo siempre rezo de la misma manera, utilizo los mismos libros, frecuento los mismos grupos. Todo esto que, por una parte, es fuente de seguridad, que incluso expresa un sentimiento religioso genuino, puede convertirse en algo idolátrico. Y toda idolatría, por su misma dinámica, deja el corazón siempre insatisfecho. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. ¿Por qué? Agustín de Hipona lo dijo de una manera magistral. Porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que no descanse en ti. Por tanto, no hay ningún ídolo, por seductor que sea, que pueda llenar el corazón humano, porque no estamos hechos para la idolatría, estamos hechos para la adoración. No estamos hechos para poner nuestro corazón en las realidades penúltimas, sino solo para entregarlo de manera completa a Dios, el absoluto, el último. El segundo momento, la experiencia fundamental. Tú eres mi bien. Creo que todos nosotros podemos hacer nuestras las palabras del salmista. Tú eres mi bien, mi tesoro. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Mi carne descansa serena. La experiencia de haber encontrado el tesoro de nuestra vida, de haber experimentado que Dios satisface nuestras búsquedas, esa es la experiencia fundamental. Esa es la roca sobre la cual cualquiera de nosotros, consagrados, laicos, podemos construir la casa de nuestra vida. Suelo repetir una frase de un teólogo español, Olegario González de Cardenal, que ha cincelado con muy pocas palabras esta dinámica de camino hacia la experiencia fundamental. Él dice, la vida del ser humano consiste en preguntarse por el qué de la realidad, y esto es lo que hace la ciencia, la filosofía, por si acaso ese qué fuera un quién, y ese quién tuviera algo que ver conmigo y yo con él. Y este es el campo de la espiritualidad en general, de las religiones en particular. Por si ese qué misterioso de la realidad fuera un quién, y ese quién tuviera algo que ver con la trama de nuestras vidas. Esta dinámica de encontrar a ese quién, o mejor, de ser encontrados por él, va acompañada de una búsqueda constante. El encuentro con Dios no significa la llegada a un puerto, el descanso absoluto, la ausencia de navegación, porque cuanto más nos adentramos en el océano de Dios, más se agudiza nuestra búsqueda. Más nos preguntamos, ¿quién eres tú, Señor? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Cuando intuimos que Él nos ha visitado y que ya no podemos vivir sin Él, entonces entendemos mucho mejor
la experiencia de algunos místicos que son para nosotros como centinelas del misterio en esta noche de la existencia. Se nos hace muy relevante el solo Dios basta, de Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. O el Deus meus et omnia, Dios mío y todas mis cosas, de Francisco de Asís. O la frase que recordamos el otro día de Charles de Foucault, desde que supe que existía un Dios, no pude hacer otra cosa más que vivir para Él. O, como hemos meditado y seguiremos meditando hoy, la frase de nuestro fundador, vos sois para mí suficientísimo. ¿Cómo cambia la vida de una persona, sea uno de nuestros jóvenes aspirantes que están siguiendo estos ejercicios, sea la vida de uno de nuestros mayores en las comunidades asistenciales, cuando se nos concede la gracia de experimentar a Dios como el fundamento de nuestra vida, como nuestro tesoro? Porque entonces ya no andamos mendigando nada, ya no andamos pidiendo a las personas que nos den lo que no nos pueden dar, no practicamos los chantajes emocionales y afectivos que tanto caracterizan las relaciones humanas, no vamos exigiendo que nos den un puesto que multiplique nuestro yo. Quien tiene a Dios lo tiene todo, solo Dios basta. Esto nos da una enorme libertad interior, nos da una profunda paz, una profunda alegría. Y tercer movimiento, la actitud vital que surge es la adoración. Bendeciré al Señor. Solo cuando hemos experimentado el estremecimiento, la seducción, el paso de Dios por nuestra vida, podemos postrarnos. El Papa utilizaba la expresión con el alma postrada. Podemos adorarlo. La Iglesia habla de latría significa en latín y en griego adoración, habla de dulía, el culto que tributamos a los santos, y habla de hiperdulía, el culto que tributamos a María. Solo a Dios adoramos. Podríamos hablar que frente a la idolatría, la adoración de los ídolos, estamos llamados a vivir la teolatría, la adoración de Dios y solo de Dios. Yo les invito a que en el tiempo personal de hoy hagan una experiencia que tal vez algunos hacen de manera regular, pero que para otros puede ser nueva. La experiencia de prosternarse, no simplemente de arrodillarse. Si su salud se lo permite, túmbense en el suelo, un gesto corporal que reservamos solo a Dios. Habrán observado que hay una correlación muy estrecha entre los gestos corporales y la experiencia interior, porque somos una unidad psicosomática y espiritual. Y me parece que si en Occidente, no así en Oriente, hemos perdido la actitud corporal de la prosternación, yo apenas lo veo, quizás es porque hemos perdido la dimensión adorante de nuestra vida. Porque no sabemos adorar. O quizá porque hemos sido seducidos por una mala comprensión del misterio de Dios. Y a veces razonamos de una manera un poco infantil. Si Dios es nuestro Padre, ¿qué sentido tiene ponernos de rodillas delante de Él? Yo no me arrodillo ante mi Padre. Bueno, creo que este argumento no necesita muchas razones para ser desmontado. No conozco a ningún místico que razone así. Y todos han tenido una profunda experiencia de la paternidad divina y de su misericordia. Es más, cuanto más profunda es la experiencia de amor de Dios, más profunda es la experiencia de su misterio insondable. Y por lo tanto, ante la sublimidad de este misterio, más se necesita una actitud adorante e incluso un gesto corporal de prosternación. Les cuento el testimonio de un misionero europeo que trabajó muchos años en un país africano y que escribe estas palabras que a mí personalmente me llamaron la atención. Estamos llamados a responder a una necesidad fundamental de los seres humanos, a la necesidad profunda de Dios, a la sed de lo absoluto, a enseñar el camino de Dios, a enseñar a rezar. Por eso, en estos lugares de África, los musulmanes hacen muchos prosélitos, porque enseñan inmediatamente y de manera sencilla, sin muchas complicaciones, a adorar a Dios. Igual que respirar es muy fácil, adorar a Dios es muy fácil, cuando uno se ha sentido tocado por su misterio. ¿Por qué renunciar a esto, cuando es el fundamento de nuestra vida?
Adorar significa reunirse en unidad y sumergirse en el infinito abismo de Dios. Quizá la expresión más profunda de la adoración es el silencio. Según la maravillosa expresión de San Gregorio Nacianceno, adorar significa elevar a Dios un himno de silencio. O por decirlo con palabras de Dionisio el Areopagita, así como el aire se vuelve más raro cuando uno sube a lo alto de las montañas, así, al acercarse a Dios, la palabra debe hacerse más corta, hasta que finalmente se hace completamente silenciosa y se une en silencio con lo inefable. Hoy es también un día para practicar el silencio más incluso que los días anteriores de nuestros ejercicios. Quizá alguno se puede preguntar, pero ¿la prosternación, la adoración, es un acto digno del hombre? ¿No lo humilla? ¿No atenta contra su dignidad? ¿Es realmente digno de Dios? Dios necesita que sus criaturas, sus hijos, guardemos silencio y nos prosternemos ante Él. ¿Es Dios como uno de esos soberanos orientales que inventaron la adoración para sí mismos? Bueno, es inútil negarlo. La adoración implica también un aspecto de humillación radical, de tocar el suelo, de hacernos pequeños, de tomar conciencia de nuestra condición de criaturas. La adoración implica también, y no tendríamos que avergonzarnos de esto, un aspecto sacrificial, de inmolación. Precisamente así atestigua que Dios es Dios y que nada ni nadie tiene derecho a existir ante Él, excepto aquellos que por gracia han recibido este don. Con la adoración uno se inmola y se sacrifica a sí mismo, se cura de su autosuficiencia. Pasa de la vanagloria subjetiva a la búsqueda de la gloria de Dios. En la adoración se anticipa el regreso de todas las cosas a Dios. Uno se abandona al significado y al flujo del ser. Y así como el agua encuentra su paz al fluir hacia el mar y el pájaro su alegría al seguir el curso del viento, el ser humano encuentra su fuerza cuando se sumerge en la adoración. Adoración y contemplación constituyen la otra cara de la liberación. Ojalá que todos nosotros, que como misioneros y misioneras estamos muy empeñados en la evangelización y en la liberación, podamos comprender que éstas se nutren de la experiencia insondable, irreductible a cualquier otra, de la adoración. Que en estos tiempos idolátricos nosotros descubramos que solo el Señor es nuestro bien y nuestro tesoro. Vamos a escuchar ahora una canción que nos lo recuerda y que nos dispone para esta mañana de meditación, de silencio y de adoración. Bien, hermanos, vamos en este momento a poner en pantalla 2 o 3 preguntitas sencillas para que podamos ahora compartir en grupo. Fíjense que, como les decía antes, el tema que nos ocupa hoy es el tema de la adoración, el cuidado de nuestra relación con Dios y de no dejar que nada ocupe nuestro corazón y que sea más importante que Él en nuestro corazón y en nuestra vida. No de una manera teórica, de una manera real, ¿verdad? Bien, esas son las preguntas. Si las pueden ir escribiendo, mejor todavía. Primera, ¿qué te llamó la atención de lo que nos comparte el Padre Gonzalo? Si hay alguna cosa que te haya llamado la atención de lo que fuiste anotando, se puede compartir. ¿Y de qué manera puede este momento iluminar tu vida? La otra pregunta, ¿de qué manera concreta cultivas tu relación con Dios como adorador? En otras palabras, ¿cómo haces para que Dios sea lo más importante y central de toda tu vida?
¿Qué cosas concretas haces? Si puedes compartirlo, pues ese sería como el motivo del diálogo entre nosotros. ¿De qué manera concreta cultivas tu relación con Dios como adorador? Bien, vayan anotando. Segundo, entre ustedes que, como dije, son todos líderes, escojan una persona que ayude a moderar el diálogo. No se trata de que hable solo una persona, ni siquiera el padre cuando está en el grupo debe agarrar los topos, como decimos nosotros, sino que debemos permitir que todos podamos conversar y hablar. Así que el moderador presta ese servicio para que el diálogo funcione. Vamos a tener unos 20 minutitos y luego volveríamos a posiblemente un plenario para que alguno del grupo pueda compartir alguna cosita importante que les haya parecido que pueda servirnos a todos. ¿Ok? Así que lo último que les pido es a aquellas personas que puedan y deban, y mejor, puedan y quieran poner su rostro, háganlo, porque sabemos que poner el rostro también es una manera de lenguaje y vernos nos ayuda a entrar en comunión. Muy bien, hermanos, pues vamos a tener este ratito de compartir y espero que lo disfruten muchísimo. Adelante. Estamos listos, Héctor. Muy bien, hermanos. Vamos a tener ahora un espacio de plenaria que también puede ser muy rico para todos. Escucharnos unos minutitos antes de concluir con un ratito de oración y de lo que hayamos compartido en nuestros grupos. Sería con un criterio de brevedad para que puedan participar en este corto tiempo lo más posible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, que nuestra participación pueda ser puntual, sencilla y concisa para favorecernos a todos. La persona que quiera compartir un poquito, pues libremente, todo el que quiera, levanta la mano y vamos dándole el nombre y luego, pues, quita el micrófono y así le escuchamos. ¿Ok? Muy bien, pues adelante. ¿Quién quiere comenzar? Gleida, pon tu micrófono, Gleida. Hola, pues el grupo de nosotros estaba Wanda, Ivette, Nicole, estuvo Mario y estuve yo. Y básicamente hubo consenso de que nos encantó muchísimo la charla, pero nos quedamos como con ese nos faltó como que un poquito más en el punto de que él habló de la tentación y de la idolatría, porque él tocó unas cosas que son buenas y que puede rayar en la idolatría, y pienso que es que hay una línea fina. Y entonces yo le decía a las muchachas, tengo tema para hablar con mi director espiritual, que tengo muchas dudas con eso. Nos quedamos en un punto en que realmente estamos adorando. También en el consenso pues llegamos, ¿verdad? Como que es buscar un balance, pero decíamos, realmente era buscar un balance porque eso él no lo dijo. O sea, y entonces pues como que nos hubiera gustado que él hubiera profundizado un poquito más en esa parte cuando habló de la idolatría.
Y ese es el resumen. Muy bien. Te aclaro algo, Gleida. Mira, el tema no es, como tú dices, no es un balance entre el ídolo y Dios, ¿no? Más bien es como darnos cuenta de que nuestra vida está plagada de muchos ídolos y la tarea que tenemos de toda la vida es ir sacando los ídolos para que Dios sea el único Dios en nuestra vida. Entonces se convierte eso como en la tarea que tenemos todos. ¿Mm? Pero de que tenemos todos nuestro santuario con ídolos, eso no hay quien nos lo quite, ¿eh? No hay quien nos lo quite. Lo que pasa es que ya vamos conociendo con Jesús quién es el verdadero Dios, lo más importante de nuestro corazón, y de lo que se trata es ir despejando lo más posible esos ídolos que ocupan su lugar. ¿Quién más? ¿Alguien que levante la mano? A ver, Yesmarí. Yesmari. Pon tu micrófono, Yesma. A ver. Hola a todos, buenas noches. Pues a mí me tocó con María de Claret, con Yadel Iván, con Marlene y con Shaylee. Y pues hablamos muchísimas cosas bien chéveres, bien interesantes, pero resumiendo, todos llegamos a las conclusiones de lo mucho que nos hace falta crear una cultura de adoración en nuestro hogar, crear una cultura de adoración en nuestro diario vivir, sacar momentos de silencio, porque una de las chicas, María, mencionó algo que me voló la cabeza, y es que el silencio puede ser la adoración más profunda, y es verdad. A veces tenemos ese estereotipo de adoración con mucha palabra, con muchos sonidos, pero en realidad en el silencio es que podemos escuchar verdaderamente su voz. Y como en este momento de pandemia que estamos viviendo, no debemos tener esa esperanza de volver a la normalidad, porque la normalidad debe ser otra. No debe ser lo que vivíamos antes, sino adoptar nuevas costumbres, nuevas culturas, nuevas ideas, nuevas esperanzas. Y pues esa fue nuestra mayor resonancia, el compromiso que tenemos que hacer para seguir fomentando la adoración en nuestra vida. Hermoso, gracias, Yesmarí, precioso. Muy lindo lo que has dicho. A ver, ¿quién más? Levanten la mano. Pochi. Pochi. Pon tu micrófono. Ahí Sí, está. estamos, es que somos lentos. Nosotros estamos aquí conversando, Gleida y yo, porque lo que trae Gleida es un aspecto que nos parece muy puntual. Es decir, nada de lo que se plantea como idolatrías o posibles idolatrías son actividades o aspiraciones malas de por sí. Por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, ¿no? Eso es algo bueno. La cosa es, si uno lo puede ver, me parece a mí, como puesta al servicio de Dios y no puesta al servicio de la causa misma. Y es la diferencia entre una persona que tiene preocupaciones ecológicas y que aspira a mejorarla y un ecoterrorista, que es una obsesión por algo que no permite que otra cosa entre en su mente, y ahí es que se convierte en una idolatría. Pero no es que sea la idea básica mala, es como uno la asume, me parece a mí. Y en ese sentido, pues, la idea del balance o de la moderación para evitar que la cosa se convierta en idolatría no está mal per se, que es como lo trae Gleida. Me parece algo de ese tipo. Muy bien. Sí, gracias, Pochi, por esa aclaración muy atinada.
¿Alguien más quiere participar? Marlene, pon en tu micrófono, Marlene. Ahí está. Saludos a todos. Pues también pertenecí al grupo que mencionó Yesma, los compañeros, Yadel, María, Shirley. Abundando un poquito, pues sí, fue muy interesante la charla y pues por lo que entendimos, por esto de lo que estamos hablando de los ídolos, yo creo que es que todo en la vida en exceso, como dice Padre Gonzalo, pues es lo que hace daño. Una vez estas cosas en exceso sustituyen el lugar de Dios, pues ahí es que tenemos el problema, porque Dios debe de ser siempre el número uno y centro de todo, y muchas veces idolatramos nuestro trabajo cuando le damos el lugar de Dios, cuando lo anteponemos a Dios, o el dinero, nuestros planes, proyectos. No son cosas malas, pero sí cuando se anteponen a Dios, entonces pues ya ahí es el problema, y es cuando ya se convierten en ídolos. Y entonces eso es lo que nos impide que nosotros realmente tengamos la experiencia fundamental y entendamos, como dice Padre Claret, vos sois suficientísimo para mí, o solo Dios basta. Porque cuando experimentamos esto, pues ya sabemos que con Dios todo lo demás viene por añadidura. Y entonces llegamos a lo que es la actitud vital de postrarnos con el alma y adorar verdaderamente a quien honor merece, que es solamente Dios. Y aprender a amarlo y adorarlo en el silencio de nuestro corazón, que muchas veces es bien difícil acallar nuestra mente para que nuestro corazón pueda adorarle. Muy bien, gracias Marlene. Vamos a dar la oportunidad a 2 hermanos más para concluir esta plenaria. ¿Alguien más? Iván, pon tu micrófono, Iván. Lo puse por chat, pero parece que no lo vio, padre, porque el tiempo no va a dar. Y entonces, en el grupo de nosotros estaba Brendita, Sarita, Juanita, Joselito, Ibesita e Ivancito. Todo chiquitito. Todo chiquito. Y todos te acordamos en que hay algo que es bien importante. Sí, tenemos que sacar esos ídolos y todas esas cosas de nuestra vida, ¿verdad? Para poder lograr que Jesús sea siempre el centro de nuestras vidas, no ponerlo en segundo plano, pero la cultura de mejorar nuestra manera de hacer adoración debe de mejorar. No se puede levantarse y persignarse y seguir a trabajar, sino que hay que mejorar ese tú a tú con ese Jesús, que es el que te va a dar todo lo que tú necesitas que vas a emprender en ese día. Hay que dedicar no esos 5 minutos, quizás 15, y de ir mejorándolo cada vez más y más. Postrarnos, como dice el Papa, recomendación del Papa, es trascender mucho más allá de lo que usualmente consigues en una simple oración. Estarías enfrascándote en un amor que te va a revitalizar, te va a enriquecer mucho más de lo que es una simple oración. Entonces, en resumen, hay que mejorar, hay que perder miedo, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los de la otra religión que se ponen musulmanes? No tener miedo de sacar ese rosario, no tener miedo de persignarse, no tener miedo, sino que demostrarle al mundo de que nosotros seguimos a ese Jesús, no importa, ¿verdad?, lo que sea, sino que dedicarle nuestra vida sin importar dónde estemos, en qué momento, en todo momento. A cambiar la cultura es lo que entendemos que necesitamos hacer. Muy bien, gracias Iván. Gracias. Le damos la palabra a Gladys, que creo que levantó la manita por ahí. Gladys Ortiz, ¿o no? Sí, esa misma yo. Ah, pues adelante. Una de las cosas que yo comentaba en el grupito en que participé es que estos encuentros y que, bueno, tiro para atrás que somos agradecidos, o soy agradecida, porque tenemos la facilidad, la disponibilidad de estos encuentros. Tenemos las posibilidades de que somos líderes y que podemos tener un montón de cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la oración, con el estar juntos, el poder apoyarnos, el poder vivir en comunidad, y que estos espacios nos dan espacio o tiempo para el discernimiento. Entonces, pues discernir esos ídolos, porque pues como decían las demás, pues
las demás personas que han hablado. Es algo que tenemos, pero a lo mejor no nos damos cuenta que tenemos un ídolo, pues tenemos ese espacio para el discernimiento, la evaluación, podemos buscar guías espirituales, como decía Keira, su guía espiritual, para eso, para ir buscando esas formas de que Dios sea nuestro centro, porque a veces por pensar que pertenezco a un grupo, porque hago actividades, porque tengo estos encuentros, pues Dios es el centro de mi vida y se acabó. Pues también tenemos que discernir eso, realmente con las cosas que estamos haciendo, con los encuentros que estamos teniendo, realmente Dios está siendo el centro de mi vida, pues discernirlo también. Así que yo creo, para mí la palabra que me ha tocado es el discernir, pues todo esto que nos han ofrecido. Gracias, Gladys. Padre José Vicente, y contigo terminamos, Padre José, esta plenaria. Adelante, Padre José, pon tu micrófono, Padre. Sí, y porque creo que es lo último, creo que nos viene muy bien una tarjeta de despedida, que es lo que la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta decía, su tarjeta de negocios. Y dice así, hoy que se ha hablado tanto del silencio, dice, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Muy bien. Y con estas hermosas palabras que el Padre nos trae de Santa Teresa de Calcuta, vamos a pasar al último momento. También no va a ser el menos importante, porque es el momento en que vamos a orar juntos. Y vamos a sacar este espacio para que podamos unir nuestros espíritus, nuestras almas, nuestros corazones en un solo corazón junto con Jesús, para adorar al único Dios verdadero en quien creemos y por quien vale la pena entregarle nuestra vida. Padre Luis Enrique. Sí, seguramente no ven la imagen en vivo en estos momentos, pero sí me escuchan. Ahí donde están cada uno en su hogar, les invito a tomar conciencia, ¿verdad?, de este momento que estamos viviendo, este instante. Y tomando conciencia de este instante, allí donde estás, en tu sala, en tu cuarto, lugar donde estés de tu casa, conviértelo con tu actitud de oración en un lugar de adoración. Y te invito a que estos últimos minutitos de nuestro encuentro puedas aprovecharlo allí donde estás, en silencio, tratando de centrarte en Él y solo en Él. Poniendo toda tu vida a sus pies y solos tú y Él presentarle tu vida entera y con ella todo lo que hay en ti. Te invito a que adoremos juntos al Señor como comunidad y que esta adoración también marque un camino a realizar juntos en este tiempo nuevo, el tiempo del cuidado. Jesús, eres mi fuerza, mi roca, mi Salvador. Jesús, eres mi paz, mi roca, mi Salvador. Jesús, eres mi fuerza, mi roca, mi Salvador. Jesús, eres mi fuerza,
mi roca, mi Salvador. Jesús, eres mi fuerza, mi roca, mi Salvador. Jesús, eres mi fuerza, mi roca, mi Salvador. Jesús, eres luz. Jesús, eres luz. En mi oscuridad, Jesús, eres luz. Jesús, eres luz. Jesús, eres luz. En mi oscuridad, Jesús, eres luz. Jesús, eres luz. Jesús, eres luz. En mi oscuridad, Jesús, eres luz.
Jesús, eres tú. En mi oscuridad, Jesús, eres luz. En mi oscuridad, Jesús, eres luz. Te invito a que presentes ahí donde estás en silencio, que presentes al Señor tus sombras, las sombras de tu vida, aquellas que oscurecen su imagen, aquellas que son tus ídolos, todo aquello que has colocado en el centro, en el lugar de Dios, que a veces sin darte cuenta ha desplazado a Dios de ser el centro de tu vida, de ser el centro de tu existencia, de tu historia. Presenta al Señor tus sombras y pídele que Él sea la luz que ilumine tu vida. En mi desierto eres tú, Jesús, vida, vida. En mi desierto eres tú, Jesús, vida, vida. En mi desierto eres tú, Jesús, vida, vida. En mi desierto eres tú, Jesús.
también presenta al Señor los deseos de tu corazón, los anhelos de tu vida, toda tendencia que hay en ti marcada por el amor a Él, de querer encontrarlo, de querer buscarlo cada día, de querer conocerlo más, amarlo, servirle y alabarlo en cada cosa, en cada momento. Presenta al Señor ese deseo, para que con la ayuda del Espíritu ese deseo se convierta en realidad en nuestra vida. Y renovemos nuestra fe en el Señor, nuestro Padre, que nos cuida y que nos envía también a cuidar a otros, a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar a los demás, a cuidar la creación y también a cuidar nuestra relación con Él. ¿Puede acaso una madre olvidar el hijo de sus entrañas? Y aunque fuera así, yo no te olvidaré. Eres tú la más bella creación, fruto de un amor entrañable a mi semejanza, creado a mi imagen. Eres mi hijo, eres mi hija, yo soy tu padre, te cuidaré. Una casa común te regalé, el hogar de los hermanos, una casa abierta, sin puertas ni fronteras, una casa que sabe a comunión, los hermanos tendiendo puentes y que se sostienen, cantando a una voz, somos hermanos, somos hermanas, yo soy tu hermano, te cuidaré. Eres mi hijo, eres mi
Bien, hermanos, y antes de recibir la bendición, les voy a pedir que los que puedan, ahí en su hogar, ante el único por quien podemos arrodillarnos es ante Dios. Si pueden arrodillarse en este momento para que podamos recibir la bendición, hagámoslo lo que puedan. Y con esta bendición de Jesús, de Santísimo, de nuestro Dios, a quien adoramos, entregándole totalmente nuestra vida, ponemos en sus manos todo este año de misión, de vida comunitaria, de parroquias claretianas solidarias. Jesús es el protagonista y Él va guiando nuestros corazones para que seamos sus testigos en el mundo, sobre todo aquí en Puerto Rico. Recibimos esta bendición y con esta bendición iniciamos este año de pastoral de su mano con su espíritu. Bien, queridos hermanos, hemos concluido este último encuentro de los 3 que hemos tenido y ya oficialmente pues comenzamos este año de pastoral. Esa bendición la hayamos acogido en nuestros hogares y sobre todo en nuestros corazones. Vamos en este momento a abrir los micrófonos para que podamos saludarnos y despedirnos al mismo tiempo. Gracias a todos, buenas noches, un fuertísimo abrazo, se les quiere. Linda noche, bye, que descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Descansen, que estén bien. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Dios te bendice. Un abrazo a todos. Buenas noches. Adiós, Padre, gracias. Buenas noches, Padre. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, Mayra. Para los que quieran el besito en la frente y la crucecita en la frente. Sí, yo lo quiero, Padre. Dale, Padre, tírala. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Buenas noches, gracias por Ani, buenas noches, Ani. Que descanse. Buenas noches. Hola. Mireya. Buenas noches. Bye a todos. Feliz inicio de año pastoral. Madre, Dios te bendiga. Hasta luego, gracias. Bye. Adiós. Adiós, Norberto. Adiós, mira Héctor. Gaby. Estabas ahí. Buenas noches, Sarita. No le voy a decir adiós ni a Wanda ni a Ani, solo a Mireya. Adiós, mi amor. Bye. Gladys. Adiós. Norma, buenas noches. Qué gusto verte. Yo también. Adiós, Padre Luis Enrique. No, voy a cerrar el salón parroquial. Hasta luego. Bueno, que descansen. Adiós, gracias. Igual, adiós, Norma. Bye. Descansen. Adiósito. Gracias. Bye.